Buen día, chicos. Bien, vamos a empezar con un nuevo capítulo que es conducción no permanente. Entonces, ¿cuándo aparece un problema de conducción no permanente? Bien poco en la introducción explicamos. Si un cuerpo se somete a un cambio repentino en el medio ambiente, debe pasar un cierto tiempo antes de que se establezca en él una condición de temperatura en equilibrio. Nos referimos a la condición de equilibrio como el estado estacionario o permanente y calculamos la distribución de temperatura y la transferencia de calor por los métodos descritos en el capítulo 2. Recuerden que el anterior capítulo era de condición permanente y las condiciones son diferentes. Todo proceso de calentamiento y enfriamiento que tiene lugar antes de que se establezca el equilibrio es un problema de conducción no permanente. Aparece como variable importante el tiempo. Entonces, podemos decir que en un proceso determinado, si hablamos de conducción, el primer tipo de conducción que aparece es conducción no permanente y se van estabilizando las condiciones y luego podemos decir que las condiciones son de condiciones de conducción permanente. Hay muchos procesos que son de conducción no permanente. Por ejemplo, en el tema de tratamientos térmicos, ¿no? Ustedes en tecnología uno o 2 seguramente han visto el tema de tratamientos térmicos y ahí han visto lo que es el temple, la nitruración, cianuración, revenido, normalizado, todo eso han visto. Todos esos procesos son procesos de conducción no permanente, es decir, participa la conducción no permanente. Otras áreas donde tenemos conducción no permanente, la fabricación del vidrio, incluso en el tema de vidrio han escuchado hablar, por ejemplo, de vidrio templado. Entonces, el vidrio también puede ser sometido a tratamientos térmicos. En el tema o en el área de la cerámica, de la fabricación de la cerámica, lo mismo. En el vulcanizado, la conversión del caucho en goma también es un proceso de, donde participa la conducción no permanente. Otras áreas podemos mencionar el área de secado, el área de la cocción de alimentos, en fin, hay muchos procesos. Por ejemplo, a ver, algo que ustedes conocen es el temple. Vamos a ver cómo interviene la conducción en este proceso. Pero antes de eso, hablaremos de las condiciones de equilibrio térmico. Cuando en el anterior capítulo hemos estudiado la conducción permanente, ¿qué hemos establecido? Por ejemplo, en el caso de una pared eh, de dos materiales en serie, las condiciones estaban dadas para conducción permanente porque esta temperatura se mantenía constante durante todo el tiempo, lo mismo que la temperatura externa permanecía constante durante todo el tiempo. Es decir, estas temperaturas T sub I e incluso la temperatura de interfase, si llamamos este un material A en serie con un material B, esta temperatura de interfase T sub AB también permanecía constante durante el tiempo. Entonces, las temperaturas externas, la temperatura de interfase, se consideraban constantes con el tiempo.
Si eran constantes, por supuesto que el flujo de calor a través de toda la pared y el calor a través de cada uno de estos materiales también permanecían constantes. Y hemos establecido, estamos en conducción permanente. Estos calores permanecen constantes durante todo el tiempo. Q sub A igual a Q sub B, etc. Se consideraba, se consideraba constante. Bien, eh, si consideramos ahora conducción no permanente, para el mismo caso, ¿cómo podríamos entender el problema? Conducción no permanente, no permanente. Para la misma situación de problema, en este espacio lo haré, un material A y un material B en serie. Condiciones no permanentes. Podemos simplificar un poco. Por ejemplo, considerar que esta temperatura se mantiene constante. Y puede ser que estemos en lo cierto porque, como este es el interior del horno, entonces las condiciones interiores pueden darnos que esta temperatura sea constante. Pero esta otra que está en contacto con el medio ambiente puede variar, puede cambiar. Sabemos que durante el día en nuestro medio la temperatura desde unos 5 o 10 grados cambia hasta más o menos 2, 3 de la tarde hasta unos 28, 30 grados, especialmente en esta época. Entonces el cambio de temperaturas motiva que esta temperatura sea diferente. Digamos, aquí la temperatura va a estar afectada por la temperatura del medio ambiente y vamos a tener una temperatura T sub 0, digamos a las 2 de la madrugada. 2:00 ante meridio. El tiempo va pasando. A las 8 de la noche ya no va a ser la temperatura T sub 0, sino va a ser T sub 0 prima. A las 8 de la mañana. Y va a estar afectada la temperatura por el medio ambiente y vamos a tener una temperatura T sub 0 segunda, digamos a las 3 de la tarde, 15:00. Entonces, para cada caso vamos a tener un gradiente. Seguramente esta afectación no se va a notar mucho, pero va a existir. Entonces, si queremos identificar la pendiente que va a existir al interior, cuando la temperatura T es T sub 0, posiblemente tengamos este perfil. Cuando la temperatura llega al valor de T sub 0 prima, por supuesto que el perfil va a ser diferente. Y lo mismo cuando estemos a las 3 de la tarde, la temperatura, digamos que sea un poquito mayor, vamos a tener este perfil. ¿Qué está pasando?
que la temperatura está cambiando con el tiempo. Si se ubican, además de la posición en el cuerpo, en este caso en la pared, en esta posición X1 la temperatura va a ser también diferente. Entonces, ¿qué podemos, ¿en qué podemos concluir? En que la temperatura no solo cambia con la posición, sino también con el tiempo. Y en este caso, ¿qué sucedía? Que la temperatura solo cambiaba en función de la posición, en función de X. Pero aquí estamos añadiendo la variable tiempo. Entonces, una de las características de una condición o de un régimen no permanente es que interviene el tiempo. También se llama régimen transitorio o no permanente. Entonces, interviene el tiempo. Esa es la característica, esa es la diferencia entre dos procesos donde hay conducción permanente, donde hay conducción no permanente. Ahora, vayamos al análisis del temple, del proceso del temple. ¿Por qué decimos que el temple es un proceso de régimen no permanente? Ustedes que han estudiado el temple, seguro que me van a dar la razón. ¿Para qué es el temple? ¿Para qué se efectúa el temple de una pieza? Especialmente si esta es una pieza de corte, es una herramienta de corte, como un cincel. Bien, vamos a suponer que esta es la parte que hace el trabajo de corte. ¿Cuál es la función del temple? Sirve para mejorar una propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de la dureza de una superficie. Es decir, si esta pieza ha sido trabajada y se ha conformado este filo, etcétera, etcétera, pero directamente aplicada a una situación de trabajo, este filo se va a perder tal vez en el primer golpe o en el segundo golpe, o su, su vida, es decir, su vida útil no va a ser como se esperaba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mejora la dureza, pero no se mejora la dureza de toda la pieza, sino una cierta parte, una cierta profundidad. Por ejemplo, unos milímetros, será un milímetro y medio, todo depende del que está realizando esta operación, cómo le conviene. Entonces, esta parte o esta profundidad debe ser transformada a una estructura martensítica, ¿cierto? ¿No? Ustedes recordarán que la estructura que le va a dar la dureza adecuada es la estructura martensítica. ¿Y cómo se logra esa estructura martensítica? Primero, calentando a cierto valor de temperatura y luego enfriándola de manera rápida. Entonces, la operación que se hace, ustedes la han estudiado con todo el detalle. Primero consiste en calentar la pieza hasta cierto valor de temperatura. ¿Y cuál es ese valor de temperatura? Está dada en los manuales. Para cada tipo de acero existe una temperatura determinada. Entonces vamos a suponer que esta es la pieza que ha sido calentada y luego enfriada de manera brusca. Ha llegado a una temperatura determinada. Y luego se somete, decía, a un enfriamiento brusco. En un baño que puede ser un baño de aceite, puede ser un baño de salmuera,
o algún otro líquido, algún otro fluido. ¿De qué depende? También depende del tipo de acero que se está templando. Entonces se sumerge la pieza y se deja un cierto tiempo también, porque si se mantiene sumergida esta pieza mucho tiempo, más del debido, ¿qué va a pasar? Que el cambio de estructura va a abarcar a más profundidad o tal vez a toda la pieza. Entonces, se puede controlar la profundidad de temple con el tiempo, sumergir un tiempo determinado. Entonces, de esa manera se transforma la estructura en estructura martensítica y de esa manera tenemos la dureza deseada. Ahora, ¿por qué no nos conviene templar toda la pieza? Simple por el efecto de que como es una pieza que va a trabajar por impacto, se va a ejercer una fuerza enorme porque esta es una herramienta de corte. Si toda la pieza estuviese con estructura martensítica, en el primer golpe se quiebra. Ustedes saben que la dureza está acompañada con la fragilidad. Cuanto más dura la pieza, es más frágil. Entonces no conviene templar toda la pieza. Ustedes eso lo han aprendido en tecnología, ¿verdad? Entonces conviene solamente cambiar la estructura de tal vez de milímetros de profundidad. 1, 2, 2,5 milímetros, nada más. El resto, como antes estaba, porque al impacto tiene que haber una cierta elasticidad para que la pieza no se quiebre, no se rompa. Entonces, en este proceso, ¿qué estamos controlando? Identificamos las variables. Vamos a suponer que la temperatura de este medio enfriador se mantiene constante, aunque no es cierto, pero para simplificar el análisis, esta temperatura se mantiene constante, se ha llegado a un cierto valor de temperatura al entregar calor, hay calor entregado y este calor entregado va a motivar una elevación de temperatura de la pieza, rápidamente se sumerge y hay un tiempo de permanencia. Como decía, el tiempo no es el correcto, es de más el tiempo que va a pasar. El cambio de la estructura va a abarcar a más profundidad y tal vez a toda la pieza, lo que no es correcto, no es lo adecuado, solamente una cierta profundidad. A esa profundidad llamaremos X. Estamos identificando las variables, una profundidad X, un tiempo determinado y una temperatura determinada. Entonces las variables que intervienen en este proceso son temperatura, posición del plano, o en este caso profundidad y tiempo. ¿Y cuál es la característica de la conducción no permanente? La temperatura depende de la posición y del tiempo. Entonces estamos viendo que el temple no es más que un proceso donde hay conducción no permanente. Y así como el temple, hay muchos procesos que, como estamos indicando acá, en la fabricación del vidrio, en la fabricación de la cerámica, vulcanizado, secado, etcétera, etcétera. Se tratan de procesos de régimen no permanente. Otro proceso bastante similar a este es el tema de secado. Imaginemos este, una tabla de madera, el material es madera, y queremos secar. ¿Qué es, qué es el secado? Es simplemente la migración de la humedad
que contiene el cuerpo hacia la superficie. La humedad migra a la superficie para ser absorbido o eliminado, si ustedes quieren, por el aire que circula. Entonces, la humedad debe migrar. ¿Y cómo se hace para que migre la humedad? Aquí tenemos presencia de agua. Agua no ligada, es decir, no forma parte de la molécula y fácilmente se puede desprender. Para que migre el agua del producto a la superficie y de la superficie pueda ser recogida por una corriente, digamos, de aire, tiene que haber una causa, ¿verdad? Y es justamente la presión. La presión a la que se encuentra el agua, o presión de vapor, respecto de la presión del aire. ¿Qué debe suceder? Que la presión de la humedad que se encuentra dentro del producto debe ser mayor a la presión a la que se encuentra el aire. Si sucede eso, entonces la humedad va a migrar a la superficie y de la superficie va a ser recogida por el aire que circula. Esa es ese es el secado. Ahora, en el caso de la madera concretamente, ¿podrá ser este proceso de secado rápido? Se puede hacer el proceso rápido. Podemos controlar la variable tiempo en este proceso. Pero ¿qué va a suceder? Si el proceso de secado es rápido, esta tabla se va a deformar. Han debido ver algunas veces cuando se expone una madera húmeda directamente al sol, ¿qué pasa? Se, se deforma. La tabla que era plana se deforma y es curvada, en fin, y eso no es lo que se desea. Eh, por otra parte, y lo más crítico sería que se raje. ¿Por qué se raja una madera cuando está en proceso de secado no adecuado? Porque esta humedad migra de una manera rápida, bajo las condiciones establecidas, y para escapar de la masa, de la misma masa que es la madera, tiene que encontrar caminos fáciles. Y justamente las rajaduras que aparecen es porque hay la migración de humedad es demasiado rápida, no en condiciones adecuadas. Entonces hay que controlar tiempo. Por eso, especialmente en la madera, el tiempo de secado es muy prolongado. Estamos hablando de días, incluso semanas, y bajo condiciones donde no hay exposición directa al sol. Es en ambiente, digamos, de sombra, y tiene que haber ventilación, etcétera, etcétera, de tal manera que la migración sea lenta y no se deforme la madera, no aparezcan grietas, etcétera, etcétera. Incluso en el proceso, cuando se hace en cámaras de secado, hay etapas en las que más bien hay que introducir vapor de agua para que justamente esta migración sea uniforme. Entonces, hay procesos, hay partes del proceso donde más bien, paradójicamente, y parece irracional, pero más bien se humidifica. Esto para que la humedad dentro sea uniforme y la extracción sea uniforme en toda la masa y no solamente en partes. Entonces es un proceso muy complejo el secado de la madera y que se cumple de forma controlada en cámaras de secado. Estas cámaras están diseñadas específicamente para la madera y se imaginarán más todavía la complejidad si hay madera blanda, hay madera semi blanda o semidura, hay madera dura, los diferentes, los diferentes tipos de madera,
En fin, entonces para cada tipo de madera hay un procedimiento adecuado. No es lo mismo, eh, por ejemplo, eh, secar madera de pino que madera de cedro o almendrillo, o etcétera, etcétera. Entonces, cada tipo de madera tiene su propio procedimiento. Hay maderas que tienen en su conformación aceites. No es lo mismo secar una madera que contiene aceite que otra madera que no tiene aceite. ¿Se dan cuenta de la complejidad? Pero es un proceso de conducción no permanente. Bien, con esta introducción continuamos. La ley que gobierna la conducción no permanente es la ley de Fourier, que ya la conocemos. Ha sido deducida como un caso particular de la conducción general, ¿recuerdan? Entonces, resulta una ecuación de segundo orden a derivadas parciales, como ven. Entonces, la solución de esta ecuación, que ya entra dentro del campo matemático, seguramente ustedes han visto en ecuaciones diferenciales, en su forma más simple es de esta manera. La temperatura es función de la posición en el espacio X, Y, Z y el tiempo. T es la temperatura, X, Y, Z es la posición y θ es el tiempo. Pero como hemos visto y hemos aclarado, la mayor parte de los problemas son de flujo unidireccional, es decir, solamente en X o solamente en Y o solamente en Z. Entonces, adecuando esta ecuación a un caso de flujo unidireccional, digamos, solo en la dirección X, resulta de esta manera. Entonces, para resolver esta ecuación, hay que establecer condiciones de contorno. Dos condiciones. Una en relación a la dirección X y la otra en relación al tiempo. Entonces, el procedimiento general, el procedimiento tal vez más empleado. Todo tipo de ecuación diferencial tiene una forma de solución. Y el primer paso es llegar a establecer la solución general, ¿verdad? La solución general. Este tipo de ecuación tiene una solución general. Aplicando las condiciones de contorno, se encuentran los coeficientes de esa ecuación general. Y de esa manera se llega a la solución particular. Entonces es todo un procedimiento que, como dije, ustedes lo han debido ver en ecuaciones diferenciales, y en la materia no nos vamos a dedicar a resolver ecuaciones diferenciales, ustedes ya conocen. Entonces, los procedimientos que existen para resolver casos de conducción no permanente son métodos desarrollados especialmente sobre las soluciones particulares. Cada caso de problema es un caso particular. Entonces, la solución que existe ha sido desarrollada en base a las soluciones particulares de esta ecuación. Bueno, hemos visto ya aplicaciones, pero en general, los problemas son de dos tipos. Cuerpos que evolucionan hacia un equilibrio térmico, calentamientos o enfriamientos, ¿no? La primera etapa de un proceso de calentamiento o enfriamiento es de régimen transitorio. La temperatura cambia en función de la posición y del tiempo, hasta llegar al equilibrio térmico. Una vez llegado al equilibrio térmico, ya podemos decir que corresponde a la conducción permanente. El cambio de la temperatura ya no depende del tiempo, sino solo de la posición. Luego, cuerpos que están sometidos a variaciones periódicas de temperatura, como lo que explicaba. Si la temperatura del medio ambiente cambia, eso va a dar lugar también a la aparición del régimen no permanente. Entonces,
En general, son estos dos tipos de problemas que corresponden al caso de conducción no permanente. También el tema de tratamientos térmicos tiene que ver con conducción no permanente. Por ejemplo, hemos explicado el caso del secado, perdón, del templado. Este otro tipo de problemas abarca los problemas térmicos de regeneradores, máquinas de vapor, motores de explosión, etcétera, etcétera, cuando existen variaciones periódicas de temperatura. Bien, antes de resolver un problema de conducción no permanente, tenemos que averiguar una situación relacionada con la distribución de temperatura en el cuerpo. Entonces aquí decimos. ¿Y cómo hacemos esa averiguación? Mediante el número de Biot. Es decir, en una sección de cuerpo, de un cuerpo, digamos que sea una sección circular, puede ocurrir la siguiente situación. Si dividimos en planos, estos van a ser planos concéntricos. Digamos, de esta forma. Igual acá, considerando que las dimensiones son las mismas, vamos a tener planos concéntricos y llamamos plano 0 al externo, plano 1 al que le sigue, plano 2 y el centro que sea 3. En realidad no es un plano, dependiendo de la forma geométrica, si es cilindro va a ser un eje, si es esfera va a ser un punto. Lo mismo acá, identificamos los planos. El externo como 0, el que le sigue 1, 2 y el centro 3. Bien, entonces, puede suceder en este caso, al que vamos a llamar caso A, que la temperatura del plano externo 0 sea igual a la temperatura del plano 1, igual a la temperatura del plano 2 e igual a la temperatura del centro. Bueno, esto es 2. Y en esta otra situación puede suceder que la temperatura del plano externo sea mayor a la temperatura del plano 2, esta mayor a la temperatura del plano 3, esto es 1. Bueno, no importa. Esto es mayor, mejor, tenemos el orden. Esto sería 1 y esto 2. Temperatura del plano 1, temperatura del plano 2 y mayor a la temperatura del elemento central, que es 3. Es decir, diferentes. Los diferentes planos tienen diferentes temperaturas. Aquí los diferentes planos tienen la misma temperatura. Cuando sucede esto, decimos que la distribución es uniforme. Tenemos una distribución uniforme de temperaturas. Distribución uniforme de temperaturas. Y aquí decimos que la distribución es estratificada. Tenemos una distribución estratificada de temperaturas. Son dos situaciones diferentes. Por tanto, la solución de cada uno de estos casos
se la, se la hace con métodos diferentes. Un método solo resuelve casos de distribución uniforme de temperaturas, pero no sirve para resolver este otro caso de distribución estratificada. O un método para distribución estratificada no resuelve el caso de distribución uniforme de temperaturas. Entonces, para cada caso han sido desarrollados métodos. En realidad, como este es el caso más que aparece más en la vida práctica, en la vida real, hay más métodos para este caso que para este. Vamos a ver que para este caso hay un solo método. Entonces, ¿cómo identificar que un cuerpo tiene este comportamiento o tiene este otro comportamiento? Eh, Se averigua esa situación con el llamado número de Biot. El número de Biot es un número dimensional, quiere decir sin dimensiones, utilizado para cálculos de transferencia de calor en estado transitorio. El número de Biot aparece en conducción no permanente, solamente. Este número relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la relación de transferencia de calor por convección en la superficie de dicho cuerpo. Bueno, eh, aunque este capítulo es solo de conducción, pero requerimos de algunos conceptos de convección, que es el tema del siguiente capítulo. Entonces, el número de Biot, que es un número dimensional, se define como la relación entre la resistencia al flujo interno de calor sobre resistencia al flujo externo de calor. Estas resistencias se las deduce para este caso. Se trata de un cilindro hueco de pared delgada que tiene una longitud L, tiene un radio interno R sub I, un radio externo R sub 0. La superficie externa está a la temperatura T sub 0 y la superficie interna de este cilindro está a la temperatura T sub I. El medio ambiente se halla a la temperatura T infinito. Bien, una recomendación cuando en el examen se les pide o se les va a pedir deducción, pues la deducción significa deducir algo, llegar a algo, pero partiendo de cero. Es decir, ustedes tienen que indicar en forma clara de qué están partiendo. Cuando digo partir de cero, significa que en su hoja de examen tienen que indicar el origen de ese análisis, en qué se están basando. Se están basando, como en este caso, en un cilindro hueco, se están basando en un cubo, por ejemplo, en la deducción de la ecuación general de la conducción, nos hemos basado en un cubo de, de aristas delta X igual a delta Y igual a delta Z, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, el origen de esa deducción es un cubo que está en el espacio. Entonces, cuando deduzcan esa ecuación, si se les pide en el examen, tienen que dibujar ese cubo. Cuando se les pregunte o haya una pregunta relacionada a la deducción del número de Biot, tienen que dibujar este cilindro hueco. O sea, directamente escribir las ecuaciones, el balance, etcétera, etcétera, no es suficiente. Tienen que hacer entender de dónde están partiendo para esa deducción. Si es un cubo, si es un cilindro, es una placa, es una pared plana, es una esfera, etcétera, etcétera, tiene que estar el origen de dónde están empezando a hacer la deducción. Entonces, esa recomendación, tómenla en cuenta. Repito, si por decir algo, deduzca la ecuación de Biot y ustedes escriben las expresiones y el resultado, aunque esté correcto todo, pero si no hay una explicación de dónde están partiendo, esa pregunta es nula, vale cero. Entonces la deducción tiene que empezar
de dónde están partiendo. En este caso, para el biot estamos partiendo de un cilindro hueco de pared delgada, ¿verdad? Entonces, este dibujo tiene que estar en la deducción. Perdón. Bien. Además, estamos indicando que la temperatura T sub I es mayor a T sub 0. Por tanto, T sub 0 va a ser mayor a T sub T infinito. Se deduce que esta temperatura es mayor a la temperatura T infinito. Por tanto, el calor es radial. El calor a través de la pared tiene una dirección radial. Si es radial, es unidireccional. Además, entonces estamos complementando esta información relacionada al flujo de calor. El calor es radial. Bien. A través de la pared hay conducción, ¿verdad? Entonces, planteando la ecuación de Fourier para la pared de este cilindro hueco, de esa expresión vamos a deducir la resistencia a la conducción. Aquí está la expresión de Fourier aplicada a la pared. Gradiente de temperaturas, T sub I menos T sub 0 sobre resistencia que ofrece la pared. Y la resistencia que ofrece la pared es esta. Espesor sobre K y sobre área logarítmica. Como se trata de una superficie cilíndrica, el área de transferencia de calor debe ser logarítmica. Eso ya sabemos. Bien, tenemos entonces la expresión de resistencia para la conducción en el espesor de la pared. Ahora, el calor por convección sucede de la superficie hacia el medio. Como en el primer capítulo hemos indicado, la convección solamente se da en medios fluidos. Entonces entendemos que está en contacto con la superficie externa del tubo un medio ambiente fluido. Aquí tenemos un medio ambiente fluido, cuya temperatura se conoce y es T infinito. Entonces, de la superficie a este medio ambiente fluido es la convección. En la pared del tubo, en el espesor de la pared del tubo, es conducción. Tenemos conducción en la pared porque la conducción es propia, hemos indicado, de los medios sólidos. Y la convección es un mecanismo propio de los medios fluidos. Convección. Entonces, planteando la expresión de convección, tenemos área externa por el coeficiente externo por la diferencia de temperatura superficie menos temperatura del fluido. Escribimos de esta forma y a este denominador, a esta expresión del denominador llamamos resistencia a la convección. Por tanto, tenemos dos expresiones de resistencia. La resistencia interna debido a la conducción y la resistencia externa debido a la convección. Entonces, como en la definición del número de Biot nos indica, como la relación entre la resistencia interna y sobre la resistencia externa, reemplazamos. Tenemos resistencia interna que debido a la conducción y sobre resistencia externa debido a la convección. Agrupamos los términos y aquí consideramos que al ser este cuerpo un cilindro hueco de pared delgada, tomamos en cuenta esto, las áreas externa
y logarítmica son aproximadamente iguales. Repito, por el hecho de que es un tubo de pared delgada. Eso significa que podemos simplificar el área externa con el área logarítmica y queda la expresión del número de Biot de esta manera. Esta expresión de Biot es para un tubo de pared delgada. Podemos generalizar para cualquier forma geométrica, es decir, no siempre tubo, puede ser cualquier forma geométrica, como la relación en H, que es el coeficiente de convección, por L, que es la longitud característica sobre el coeficiente de conducción del material. Aquí estamos indicando H, coeficiente de transferencia de calor, de convección o por convección de toda la superficie, sobre el coeficiente de conducción térmica del cuerpo sólido, y L es la longitud característica. L es la relación entre el volumen sobre el área superficial del mismo cuerpo. Bueno, aquí tenemos algunos casos para una placa plana grande de espesor E, bañada por el mismo fluido por ambas caras. La longitud característica es el espesor medio. Para un cilindro de radio R, L es R, etcétera, etcétera. Aunque no es tan cierto, esto no hay que tener mucho cuidado porque vamos a deducir y vamos a encontrar una expresión diferente. Esta expresión es para el caso de una longitud grande o cuando la longitud de ese cilindro es igual al radio R. Son casos especiales. Y para una esfera, bueno, para que quede más claro, vamos a hacer una deducción para ambos casos, o para cada caso vamos a deducir. En el caso de un cilindro, eh, el cilindro tiene un radio R y tiene una altura que vamos a llamar A. A es la altura y el radio es R. Entonces, la longitud característica para este cilindro, volumen sobre área, área superficial. El volumen, base por alturas, ¿verdad? Como tenemos el radio, el volumen, voy a escribir forma separada, base, pi cuartos por el diámetro al cuadrado y por la altura A, en función del diámetro. En función del radio, como el diámetro es 2 veces el radio al elevado al cuadrado, vamos a tener 4r al cuadrado. Por tanto, pi por r al cuadrado y por la altura A. Para el radio estamos utilizando r mayúscula. Reemplazo. Pi por r al cuadrado y por A. A es la altura. Sobre el área. Para el área tenemos el área superficial 2 veces la base. La base es pi r al cuadrado, ¿verdad? Como tiene la misma forma el techo, digamos, si llamamos techo esto, o la tapa, entonces 2 veces pi r al cuadrado más el área lateral. Para hallar el área lateral, perímetro. 2 pi por r, esta es la expresión de perímetro, por la altura A. Entonces,
Reemplazando tenemos 2 por pi, 2 por pi por r al cuadrado, más 2 por pi por r. Entonces, no es correcto. Voy a tener que corregir. Estamos verificando que no es correcta esa expresión para la longitud. Para un cilindro de radio R es esta la expresión. Esta expresión es cierto que se puede simplificar porque tenemos pi, numerador, denominador, tenemos el radio R. Bueno, pues vamos a dejar ahí. Ahora, para una esfera de radio R. Empezaremos por el área. El área superficial de una esfera. A ver, 4 pi r al cuadrado. Estoy en lo correcto. El área superficial de una esfera maciza, 4 pi r al cuadrado. Y el volumen de la misma esfera, 4 tercios por pi y por r al cubo. ¿Está bien? Ya. Entonces, la longitud característica para una esfera será volumen 4 tercios. Pi r al cubo sobre el área 4 pi r al cuadrado. Simplificando, llegamos a r tercios. Entonces, tampoco es correcto, ¿verdad? Que está demostrado que esto es r tercios para para una esfera maciza, para un cilindro macizo es esta expresión. Entonces, esto no es correcto. Voy a modificar para cuando haga el envío, ya va a estar modificado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Y qué pasa si tenemos un cilindro de espesor no delgado? A ver, vamos a analizar ese caso más. Tenemos entonces un cilindro de espesor no delgado. Es decir, un cilindro hueco. Llamaremos entonces R1 al radio del hueco y R2 al radio mayor. Es decir, este radio es R1, R sub 1 y este es R sub 2. Volumen. El volumen de la parte obviamente maciza del cilindro hueco que podemos prestar. Bueno, si la altura es la misma, es A. En función del radio R sub 2, podemos hallar el volumen como pi cuartos
por, bueno, en función del radio. En función del radio. En función del radio el volumen va a ser pi r sub 2 al cuadrado por A, ¿verdad? Como nos interesa la parte sólida, restamos de este volumen el volumen que corresponde al hueco. El volumen va a ser pi por r sub 1 al cuadrado pi por A. Ya tenemos el volumen. Y el área es el área que está en contacto con el medio ambiente cuya temperatura está infinita. ¿Y qué superficies están en contacto? Está en contacto esta superficie externa, esta tapa, que tiene la forma anular, como ustedes ven, de la base esta tapa y de la superficie que corresponde al hueco en contacto con el aire, esta. ¿Se dan cuenta? Si es por decir algo, aire lo que está en contacto y el aire se encuentra a la temperatura T infinito, es toda la superficie de este cuerpo que está en contacto con el aire. De otra forma, ¿dónde se forma la película? La película de convección se forma sobre esta superficie, sobre esta superficie, sobre esta superficie y sobre esta superficie interna. Entonces, ese es el criterio que estamos empleando. Es la superficie donde se forma la película de convección. Entonces, de esa forma, hallamos el área superficial. Entonces, llamaremos área lateral de la superficie 2. Todo lo que es área lateral, en realidad, es el área de la superficie lateral más esta superficie y más esta superficie. A todo eso vamos a llamar A sub 2. Más el área que corresponde al hueco. A esa superficie vamos a llamar A sub 1. Entonces, de esa manera encontraremos el área superficial y en base a la expresión longitud característica, volumen sobre área superficial, hallamos la longitud característica. ¿Se entiende, verdad? ¿O hay alguna duda más? ¿Está Uno más claro? podría explicar Inge, sobre el cilindro de espesor no delgado, por favor, Para Inge. este caso, Sí, parece, por favor. decía, tenemos que hallar el volumen. El volumen constituye la parte sólida. ¿Y cómo hallamos ese volumen? Restando. Calculamos el volumen para el cilindro de radio R sub 2, que es este, y restamos el volumen para la parte hueca, que tiene un radio R sub 1. Aquí está. Entonces, de esa manera hallamos el volumen. Y el área es toda la superficie de este cuerpo que está en contacto con el fluido. Por ejemplo, si el fluido es aire, la superficie lateral externa está en contacto, entonces se refiere a toda esta superficie del cilindro de radio R sub 2. Es esta tapa, indicado toda esta superficie, más toda esta superficie, y más la superficie del hueco que está en contacto con el fluido, es decir, esta superficie. Entonces, esta superficie corresponde al radio, al volumen, perdón, al cilindro de radio R sub 2, y esta otra superficie corresponde al hueco, solamente al hueco. Ahora está más claro, está entendible. Sí, Inge, está bien. Gracias. Inge,
Una Sí, pregunta. El análisis para este caso del cilindro de paredes gruesas es, no estamos tomando en cuenta que la temperatura interna no está viniendo del interior del cilindro, ¿verdad? Sino de las paredes, del interior de las paredes claro. del cilindro. Y en el Estamos, anterior, ya, estamos ah, entendiendo sí. que la temperatura T infinito está en contacto con esta superficie, con esta superficie y también con la superficie interior aquí. Estamos entendiendo que también está en contacto con esta superficie. O sea que el aire que está en contacto con este cuerpo está en contacto con todas las superficies de este cuerpo, obviamente las externas. Por eso que esta área está tomando en cuenta ese análisis, porque la película donde se va a formar en todas, sobre todas las superficies que están en contacto con el fluido, si es aire, con el aire. Es con ese criterio que estamos tomando el área superficial. Toda superficie que En está en este caso contacto. estaríamos, perdón, Sí, eh, perdón, en este caso estaríamos tomando como sistema solamente las paredes del cilindro, ¿verdad, Inge? No, no lo estaríamos tomando como una tubería por el que está pasando medio caliente o algo así como el anterior. correcto. Solamente como una tubería que está, digamos, eh, inmóvil. No, no, bueno, está inmóvil, es cierto, pero que el aire rodea no solamente a la superficie externa y el techo y la base, sino también está en contacto con las paredes del hueco. Es el mismo aire. Por eso la superficie, el área superficial corresponde a todas las paredes que están en contacto con el aire. Porque otra cosa es esta. Si este es un cilindro macizo, la superficie que está en contacto con el aire, si es aire el fluido, obviamente corresponde a toda la superficie externa, es decir, a esta superficie y también a esta superficie. Pero en el caso del hueco hay que añadir la superficie del hueco, porque está en contacto con el aire. Ahora sí, está más claro. Sí, Inge, muchas gracias. De nada. Bien, continuamos. Entonces, por favor, esto voy a Inge, multiplicar yo por tengo eso. una pregunta. Del número de Biot, ¿cómo despejó esa longitud característica? Esa L, ¿de dónde despejó? Esta expresión de L es por definición. Es cierto que en el análisis se ha llegado a esta expresión, pero es muy particular porque se refiere a esta geometría de cuerpo. Pared delgada es un cilindro de pared delgada. Y la expresión final, que es esta, toma en cuenta una longitud característica y por tanto se puede aplicar esta a cualquier cuerpo. Esta es, como decía, muy particular, pero que ha servido como base para llegar a esta expresión, digamos que es general. Por tanto, L es la relación entre volumen y área superficial. Entonces, de esa forma es que se ha definido L. Entonces, Inge, y cuando se les para pared delgada usaríamos directo la ecuación que tenemos arriba. esta, Esa, eso directo. cuando se les pida, perdón, deduzca la ecuación de Biot, ustedes concluyen acá. Hasta aquí es la deducción. Y cuando, se les pida, bueno, a continuación obviamente viene generalizando la expresión, es decir, esta expresión que es particular se generaliza y ahí viene la identificación de L. L es la relación entre volumen y área superficial, por tanto, esta expresión es válida para cualquier geometría. Esta es solamente para un cilindro de pared delgada.
pero esta es para cualquier forma geométrica. Entonces, esa es la forma de deducir y llegar a una expresión general a partir de esa forma. ¿Ahora está claro? Ya. Bien. Entonces, el BIOT nos va a dar un valor numérico. Ahora, si ese valor numérico es menor o igual a 0,1, se entiende que el cuerpo actúa como bloque, es decir, la temperatura o la distribución de temperatura es uniforme. Dicho de otro modo, entonces, la distribución de temperaturas es uniforme. Distribución de temperaturas uniforme. Si el número de Biot es mayor a 0,1, la temperatura está estratificada. Entonces, ¿de dónde salen estos valores 0,1? De la experiencia. Se han hecho pruebas, se han hecho análisis, se han llegado a los resultados y de ahí es que se ha encontrado que cuando es menor o igual a 0,1, la distribución de temperaturas es uniforme, por tanto se dice que el cuerpo actúa como bloque. Pero si el BIOT es mayor a 0,1, las experiencias realizadas, etcétera, han demostrado que en el cuerpo la temperatura está estratificada. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia que hay que tomar en cuenta para el análisis. Bien. Cuando el BIOT encontrado es menor o igual a 0,1, hay un solo método que se llama método de análisis de bloque, que también se puede deducir, no es difícil la deducción. Para la deducción, tenemos un cuerpo cualquiera que pierde calor al medio ambiente, ¿no? Aquí vemos, pero cuando pierde calor al medio ambiente, por convección tenemos la expresión de calor H por área superficial por la temperatura de este cuerpo menos la temperatura del ambiente. Cuando pierde calor por convección, ¿qué le va a suceder a este cuerpo? Va a disminuir su energía interna o su calor sensible. Entonces podemos plantear un balance que diga calor que sale del cuerpo en un tiempo diferencial de θ es igual a la disminución de la energía interna, térmica interna del cuerpo en el mismo tiempo diferencial de θ. O, bueno, aquí creo que está escrito de una forma más concreta. También podemos escribir esto como calor que sale del cuerpo, como sale por convección. Igual a la disminución de calor sensible o energía interna del mismo cuerpo. Entonces, cuando pierde calor este cuerpo, el efecto que sucede es la disminución de temperatura. Por tanto, la disminución de su calor sensible o su energía interna. Bien, entonces, a esto se deduce el balance térmico que se efectúa en este cuerpo. Bien, la expresión de calor por convección. H área por la diferencia de temperaturas. Aquí tenemos la temperatura que varía en función del tiempo. T infinito es la temperatura del medio ambiente o exterior. Aquí tenemos la expresión de calor sensible, densidad, calor específico, volumen y por el diferencial de temperatura. Ahora, esta expresión se puede escribir como masa, porque de la definición de densidad, que es masa sobre volumen,
Despejando tenemos masa igual densidad por volumen. Por tanto, Rho por el volumen es masa. Entonces esta expresión también se puede escribir como masa, calor específico, por el diferencial de temperatura. Otra forma de escribir, y es más fácil de acordarse, es calor por convección, por la diferencia de temperaturas. Sabemos que la temperatura cambia con el tiempo. Igual a menos masa, calor específico, por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Entonces, esta es más fácil de acordarse y les recomiendo. Calor por convección igual a la disminución de calor sensible o disminución de la energía interna del cuerpo. Bien, para resolver esta ecuación, agrupamos de una forma conveniente como está acá. En este término tenemos la derivada de la temperatura sobre la diferencia de temperaturas. En este otro miembro tenemos H, área, Rho, calor específico, volumen, que se consideran constantes por el diferencial del tiempo. Entonces, integrando entre la temperatura inicial T sub I y la temperatura final T sub F, y como esto es constante entre 0 y el tiempo del proceso θ, entonces resulta una expresión que está acá. Relación de temperaturas igual base de los logaritmos naturales a este exponente, es decir, para que no haya ningún tipo de confusión. Relación de temperaturas T sub I menos T infinito igual E a la menos H por área superficial sobre Rho, calor específico, del volumen B por el tiempo θ. Entonces, aquí encontramos dos variables. Tenemos el tiempo, tenemos la temperatura y tenemos el tiempo. Es decir, esta expresión en su forma más simple podemos escribir como temperatura función del tiempo. Y por supuesto otras variables más. U otros datos más. Temperatura en función del tiempo. La temperatura cambia solamente en función del tiempo. Como hemos analizado en una sección, la temperatura interior, la que corresponde a planos internos, es constante. Es la misma temperatura. Es decir, la temperatura de este plano 0, la temperatura de este plano 1, temperatura del plano 2, etcétera, etcétera. Y digamos, el elemento central T sub 3 es la misma. T sub 0 es igual a T sub 1, igual a T sub 2, e igual a T sub 3. Entonces, si la temperatura es la misma en la sección, solamente va a variar en función del tiempo. Y a esta temperatura llamamos, por decir algo, temperatura inicial. La temperatura inicial es la misma, pero transcurrido un cierto tiempo θ, la temperatura va a ser diferente. Vamos a tener una temperatura
final. La temperatura ha ido cambiando desde una temperatura inicial hasta una temperatura final en un tiempo θ determinado. Entonces, no hay más que dos variables, temperatura y tiempo. La temperatura cambia en función del tiempo. Otra forma de plantear es tiempo en función de la temperatura. Es decir, podemos averiguar qué tiempo debe transcurrir para que la temperatura llegue a un cierto valor. O, según esta forma, para que la temperatura llegue a cierto valor, en un tiempo determinado, que vendría a ser la variable independiente, ¿cuál será la temperatura a la que se llegue? O, para que la temperatura llegue a un cierto valor, ¿qué tiempo debe transcurrir? No hay más que dos posibilidades de problema. O un problema donde el dato sea tiempo y la incógnita sea la temperatura, o un problema donde la temperatura sea dato y el tiempo sea la incógnita. Entonces, esas son las únicas dos posibilidades de problema en este caso. No hay posición de plano, porque al interior es uniforme la temperatura. No varía en función, en este caso, del radio, ¿no? Porque la variable de posición sería el radio R. Toda la sección tiene la misma temperatura, pero cambia en función del tiempo. Esa es la interpretación que se hace de esta expresión. Ahora, esta expresión puede tomar otra forma, poco recurriendo a la analogía eléctrica, que también se da, la caída exponencial de temperatura, porque si es un caso de enfriamiento, por ejemplo, la temperatura va a cambiar en función del tiempo. Es muy similar al caso de la caída de voltaje en una descarga en un condensador eléctrico. La forma matemática es muy similar a esta. E sería caída de tensión como diferencia de temperaturas T menos T infinito, y en el denominador de esta expresión la tensión inicial es la diferencia de temperaturas, temperatura inicial menos temperatura del medio, y esta expresión, bueno, aquí para el tiempo, aquí para el tiempo se está utilizando la letra minúscula T, y nosotros utilizamos el símbolo griego o la letra griega que es θ, y RC sería el equivalente a toda esta expresión. Entonces hay mucha similitud también como existe ya y está demostrado la analogía entre la parte térmica y la parte eléctrica. En otras áreas de la eléctrica, tal como un condensador eléctrico, también existe, se puede dar la analogía entre las dos expresiones. Bien, la otra forma, cómo se conoce esta expresión, es de esta manera, donde en el exponente tenemos el número de Biot y otro grupo adimensional que aparece, y es el número de Fourier. Fourier es alfa por θ sobre L al cuadrado. Se puede demostrar la equivalencia y yo les sugiero que hagan esa práctica, demostrar que la expresión H por área sobre ρ C sub P volumen es igual al producto, falta θ, es igual al producto Biot por Fourier, producto de dos números adimensionales. FO es el número de Fourier. Entonces, hagan este ejercicio sencillo, demuestren que de esta expresión se llega a esta, producto de dos números adimensionales que son el Biot y el Fourier. El Fourier tiene esta forma, alfa por θ sobre L al cuadrado,
donde alfa es la relación, aunque ya lo hemos visto, pero no importa. K sobre Rho y sobre C sub P. Entonces, demuestren que esto les va a servir mucho. Bien, entonces anotamos. De todas maneras, FO se llama número de Fourier. También es un número adimensional. Número de Fourier. Bien, entonces hemos abarcado la parte teórica de la conducción no permanente y hemos deducido la expresión para resolver los casos cuando el biot es menor o igual a 0,1, que corresponde a un caso de distribución uniforme de temperaturas. Bien, estamos prácticamente sobre la hora y la siguiente clase, el día miércoles, vamos a ver la parte teórica del caso biot mayor a 0,1 y bueno, es un caso donde los métodos de solución son como 3 o 4. Entonces, todo ese detalle lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, chicos, con ustedes entonces me despido hasta el día miércoles. Vamos a empezar nuestra clase enseguida con el grupo número 2. Vamos a detener.